Claro, por supuesto. Empezar diciendo en esta entrevista, mi estimado Sebastián, el presupuesto debería constituir en primer lugar un instrumento de gestión de todas las entidades públicas, ¿no? Llámese gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y todas las entidades públicas en general. Lamentablemente muchas veces no es así, se formula solamente para dar cumplimiento a la norma, muchas veces se desconocen los principios que rigen en los temas presupuestales y una serie de deficiencias, ¿no?, que hay que ser claro en manifestarlo. Por ejemplo, tenemos un presupuesto centralista, mi estimado Sebastián, un presupuesto centralista que podemos en algunas cifras decir que el gobierno nacional maneja el 70% del presupuesto nacional. El año 2020 y estas cifras se proyectan también para el año 2021, ¿no? 70%. Los gobiernos regionales manejan un promedio 17-18% y los gobiernos locales, que deberían ser quienes más presupuesto tengan, porque son de alguna forma los que tienen una cercanía y contacto directo con la población, solamente manejan el 11% del presupuesto nacional. Entonces, esto no tiene otro nombre que un presupuesto centralista. Lamentablemente muchas veces se habla a nivel nacional de una descentralización, pero eso efectivamente no se da. Hay algunos intentos de cambio, se está hablando, por ejemplo, ahora de un presupuesto multianual, ¿no?, de 3 años para que no sea año a año. Prácticamente lo que eran, por ejemplo, los presupuestos participativos van en camino a desaparecer, porque ahora hay pues lo que se le llama la programación multianual de inversiones, donde prácticamente queda todo establecido y el objetivo que se persigue, por lo menos en teoría, es cerrar las brechas, ¿no?, las famosas brechas que de alguna forma son las necesidades, los problemas de la población, que se pretende mediante estos nuevos mecanismos poder ir solucionando poco a poco. Ojalá se logre, ¿no? Ojalá se logre, pero personalmente, como profesional con más de 20 años de experiencia en el sector público, soy partidario y siempre voy a difundir el hecho de que los gobiernos locales tienen que ser considerados mayoritariamente con un presupuesto, porque para nadie es un secreto, todos sabemos que son los conocedores y, repito, los que tienen contacto directo con la población. Ahora, cuando tú hablas de este porcentaje 11%, o sea, un poco como que minimizan el presupuesto para estas instituciones, ¿que hay alguna propuesta, una contrapropuesta a este presupuesto por parte de las autoridades, o simplemente se quedan calmados con lo que les ofrece o les da el gobierno? Sí, hay una constante lucha y reclamo de los señores alcaldes en ejercicio. Personalmente siempre he planteado también de que los gobiernos locales tienen que grabarse, los funcionarios, los alcaldes, las autoridades, que hay dos tipos de presupuesto, ¿no? Hay dos tipos de presupuesto basado en la experiencia. Uno que es el presupuesto netamente institucional, ¿no? El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Piura, ¿no?, tantos millones de soles para el año 2020, pero lo otro es el presupuesto que está en Lima centralizado, ¿no?, que está centralizado en el Ministerio de Economía, que está centralizado en el Ministerio de Vivienda, y que lamentablemente los alcaldes tienen que estar allá haciendo gestión para lograr ese presupuesto. El Congreso de la República tiene aprobado desde el 1 de octubre un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y que de alguna forma le da algunas cuestiones económicas adicionales a las municipalidades de centro poblado, ¿no?, que son más de 2.400 y que no entiendo por qué después de transcurrido más de un mes, porque esto fue aprobado el 1 de octubre, en segunda votación también, porque modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y es requisito 2 votaciones. Entonces yo no entiendo por qué hay esa situación de no poder publicar hasta ahora esta norma. Le da autonomía a las municipalidades de centro poblado, ¿no?, entre ellos algunas transferencias, algunas facultades. Por ejemplo, los centros poblados no pueden firmar convenios con el programa programas sociales, programas que financian obras, porque no son entidades ejecutoras, sino son entidades rindentes, es decir, que los municipios provinciales o distritales les hacen una transferencia mínima mensual, dicho sea de paso,
y finalmente pues eso es insuficiente, ¿no?, para cubrir las necesidades de la población. Claro, es preocupante por esta situación de lo que usted habla. Por ejemplo, cuando habla del Congreso, o sea que todavía no se da esa ley que favorece a estas instituciones, bueno, pues menores que tenemos en las localidades. ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Por qué no hay presión? ¿Tiene que haber presión de parte de la población para que ceda este dinero a estas instituciones? Sí, lo que está pendiente en todo caso es la publicación de la norma en el peruano, que ya es una situación de la Presidencia de la República, ¿no? Lamentablemente no se da, como te digo, ya pasaron más de un mes, porque esta ley se aprobó el 1 de octubre, estamos 5. Leí las declaraciones de la ministra de Economía, ¿sí?, de la Economía, diciendo que era inconstitucional porque se estaban creando nuevas unidades ejecutoras prácticamente, pero yo pienso que no, en base a las experiencias, lo único que se está haciendo es redistribuir el presupuesto, ¿no? Que ese 70% que se maneja a nivel nacional pueda ser redistribuido directamente, ¿no? ¿Por qué no el Ministerio de Vivienda, que maneja grandes obras a nivel nacional, por qué no se lo redistribuyen ya sea a los gobiernos locales, provinciales, distritales, o en todo caso a los centros poblados, ¿no?, de los cuales estamos hablando, ¿no? Pero hay un presupuesto ya para los centros poblados para que ellos lo manejen. Esa norma así lo menciona, pero en tanto no sea publicada en el peruano, entendemos todos que esto no va a entrar en vigencia, ¿no? En todo caso, la Presidencia de la República tiene, como sabemos también todos, la posibilidad de observarla, ¿no? Pero que la observe, pues si la va a observar, que la observe para que el Congreso tome las medidas correspondientes, pueda subsanar si es que hay algo que subsanar, y esto no es mayor gasto fiscal, insisto, no es mayor gasto fiscal, solamente es una redistribución del presupuesto público a nivel nacional. Y cuando no se hace los gastos, por ejemplo, hay municipalidades que siempre salen a relucir a través de los medios periodísticos de que en una institución municipal, provincial o de repente gobierno regional no invierten los dineros que son enviados por parte del gobierno central. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué recomendarías tú como profesional en esa materia? Bueno, ahí poniéndonos en el peor de los casos, hay una ineficiencia en el gasto, ¿no? Deberíamos estar, ya estamos en noviembre, prácticamente a finalizar el año, estamos en noviembre, y ¿sabes cuál es el promedio en Piura? 40% de ejecución. 40%. De cada 100 soles solamente hemos gastado 40 soles, ¿no? De cada 100 soles hemos gastado 40 soles. Hay unas que están en 22%. ¿Por qué? Hablaba, por ejemplo, de la ineficiencia del gasto, ¿no? Que pasa pues por el tema de funcionarios, de técnicos. También hay un tema de que los sistemas normativos, ¿no? Por ejemplo, el Invierte P, lo que era antes el SNIP, a veces no es manejado correctamente por el personal que maneja los recursos, ¿no? El tema de inversiones. Y ello implica pues una demora, ¿no? De tal forma que si una licitación antes nos demoraba 3 meses, súmale a eso 2 meses para elaborar el perfil o la ficha o el documento que corresponda, y para hacer todos los procedimientos del caso, pues estamos hablando de 6-7 meses, ¿no? Entonces ya en eso se nos fue más de la mitad del año, y eso va incidiendo en la ejecución desfasada que tenemos hacia abajo. También, bueno, hay algunos casos excepcionales, ¿no? Que son excepcionales, que no es la norma, no es la regla común, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, la municipalidad X en el mes de octubre recibe una transferencia del gobierno por 20 millones de soles para una obra, y lógicamente que eso va a bajar su índice de ejecución, ¿no? Pero eso no es la constante, digamos, sino es la excepción que se da. La constante es, repito, que no estamos por encima del 40% en el gasto del presupuesto asignado al inicio del año. Es decir, de cada 100 soles, 40 soles en promedio, hablamos de Piura como región, y tengo algunos datos, por provincia, por ejemplo. De Piura. Por ejemplo, si hablamos de Piura, tengo acá el cuadro que justamente estaba revisando en la página del MEF, y Piura tenemos 38%. 38% el consolidado del gasto de gobiernos locales, ¿no? A nivel departamental. Piura como provincia está en el 36.5, o sea, un poco más bajo todavía, ¿no? O sea, de cada 100 soles, 36 soles, pese a estar ya en la última etapa del año, ¿no?
Y así, los datos de todas las provincias, por ejemplo, tengo a la mano lo que es la provincia de Sullana. Sullana, bueno, está un poquito por encima de todos, 47% Sullana a nivel provincial de todos los gobiernos locales que conforman esta provincia. Sechura, bueno, Sechura está en el 42%. Permíteme referirme, mi estimado Sebastián, a mi santa tierra que es Vice, 44%, ¿no? 44%. ¿Y la Arena? La Arena está en lo que es el departamento de Piura. La Arena está, por ejemplo, perdóname un segundo, la Arena está en una ejecución, ojo, al 4 de noviembre, de 38%. 38%, como te digo, eso está puntos encima, puntos más abajo de lo que es el presupuesto, que es ¿cuál es la municipalidad 40%. provincial en este caso, Luis Felipe, que haya de repente superado los 50%? ¿Hay alguna municipalidad? A ver, Piura, 36%. Piura, 36%. Ayabaca, 28%, Huancabamba, 35%, Morropón, 45%, Paita, 44%, Sullana, 46%, Talara, 36%, Sechura, 41%. Entonces, quien está por encima de la ejecución, 45%, Sullana, 46.5%, y la que tiene menor ejecución en este caso es la de Ayabaca. Ayabaca, 28%, sí. 28% está un poco... ¿Y qué pasa con este presupuesto, Luis Felipe? Si tú no inviertes todo el dinero que te dan, ¿esto se revierte? Dependiendo de la fuente de financiamiento, ¿no? Que es el tipo de ingreso que perciben las municipalidades. Por ejemplo, si hablamos de recursos ordinarios, que son los que salen del Tesoro Público, de la Caja Fiscal directamente de Lima, sí, llegado el 31 de diciembre a las 12 de la noche, los recursos que no hayan sido ejecutados por esta fuente revierten automáticamente. Pero si hablamos de un recurso, por ejemplo, del canon petrolero, canon minero, gasífero, Fondo de Compensación Municipal, RDR, estos saldos se mantienen, ¿no? Se mantienen, pero conociendo una característica básica de las municipalidades que son dependientes de lo que es, por ejemplo, la transferencia del Foncomún, del canon, usted lo conoce, mi estimado Sebastián. Municipalidad que un mes no reciba el Foncomún simplemente no paga sueldos, ¿no? O paraliza el servicio de agua, o paraliza el servicio, ¿no? No hemos logrado en todos estos años de existencia de los gobiernos locales que estos sean autosostenibles. Y hacia eso deberíamos también apuntar, ¿no? A quienes están a cargo, las autoridades, los alcaldes, los regidores, y principalmente los técnicos, que son finalmente los que encaminan todo este trabajo. A eso quería ir, a los técnicos, porque el alcalde a veces no es conocedor de toda la materia, pero yo creo que los profesionales son el soporte que tienen que por lo menos trabajar en preocupación de ese dinero. Pero vemos que la mayoría de municipalidades tienen profesionales que no están en la capacidad para invertir ni para de repente cumplir con el trabajo que demanda una gestión. ¿Crees tú que ahí las autoridades, en este caso los alcaldes, están actuando mal porque de repente por amistad, etcétera, les dieron trabajo a esta gente? ¿O qué está pasando ahí, amigo Luis? Sí, habría que hacer un análisis muy cuidadoso ahí, pero de la experiencia que se tiene, efectivamente, a veces hay contrataciones por favores políticos, muchos de ellos, ¿no? Sin tener en cuenta la experiencia, la capacitación y el conocimiento que puedan tener los técnicos respecto a estos temas, no solamente de presupuesto, ¿no? Sino esto va enlazado con la inversión pública. Ayer escuchaba a Nelson Chávez, el Contralor de la República, diciendo que habían cerca de 600 municipalidades que no habían cumplido con registrar en el módulo correspondiente los contratos, ¿no? Los contratos públicos. Entonces, hablar de 500 municipalidades, estamos hablando prácticamente del 30%, 35% de este tipo de entidades, que en una labor aparentemente sencilla, ¿no? Que la que es de registrar, capacitarse y registrar en el sistema los contratos en ejecución.
Ojo que también muchas veces no se hace por temor a brindar la información, porque el hecho que lo cuelguen al sistema significa que todo el mundo va a tener acceso a lo que es este tema muy importante, ¿no? Te agradezco bastante, Luis Felipe. Hay mucho que preguntarte, no sé si de repente lo reprogramamos para otro día, porque hay bastantes cosas que aclarar. Te agradezco bastante la gentileza. Con todo gusto. Sí, muchas gracias, buen día, que la pasen bastante bien. Esta es La Verdad ante todo, y La Verdad ante todo les dice gracias. Hasta mañana, siempre 9 en punto de la mañana. Permiso.